¿Creéis que esto puede afectar seriamente a Díaz Ayuso o no tiene tanto que ver por el hecho de que es su pareja y no es político? Pues yo tengo dudas en este caso. Yo tengo dudas porque yo creo que la justicia debe actuar como con cualquier otro ciudadano, pero sí que tengo grandes dudas de que este caso hubiera tenido esa relevancia en caso de no ser su pareja, ¿no? Igual que... Sí, pero es que su pareja vive en el ático, ¿eh? Otra cosa es que hubiera contratos públicos, que ahí estaríamos hablando de otra cosa, porque estaríamos hablando de erario público, pero yo entiendo que el erario público es poner a funcionar todos los recursos de la Comunidad de Madrid en defensa de su pareja. Eso es erario público. Porque aquí la defensa, la maquinaria de la Comunidad de Madrid se ha puesto a trabajar en su defensa. Claro, y yo creo que eso es un error. O sea, los recursos públicos de una administración no se puede utilizar por un medio propio, pero claro, el momento en que le vinculan por ser pareja de... Ernesto. Claro. Vamos a ver, el escrito de acusación ya está de la Fiscalía, ya lo conocemos, piden 1,9 años por uno de los delitos, 2,1 por el otro, 2 años y un mes y un día por el otro. Eso quiere decir que no entra en prisión en la causa del delito fiscal. Luego tenemos otra causa, que es corrupción en los negocios, y esa es una causa muy seria, que es las relaciones entre González Amador y el Grupo Quirón, que es uno de los principales contratistas en Madrid. Eso seguirá su curso. De la sanidad privada. De la sanidad privada. Entonces, lo que tenemos aquí es lo siguiente. Hasta el 2 de septiembre tienen las acusaciones populares para presentar su escrito de calificación, su escrito de acusación, mejor dicho, sobre la falsedad documental, porque la Audiencia de Madrid ha denegado a las acusaciones populares pronunciarse sobre el delito fiscal, porque dice que ya está la Fiscalía y la Abogacía del Estado representan al Estado en los temas fiscales. Entonces, las acusaciones populares solo, más Madrid y el PSOE, solo pueden presentar una acusación por falsedad documental, que es muy grave en este caso, porque tenemos un esquema de facturas falsas y testaferros y empresas fantasmas. Y eso es al 2 de septiembre. Quiero con esto decirte que hasta el último trimestre de este año no va a estar claro la apertura de juicio oral. Y además ya no va a quedar en manos de la jueza Iglesias, porque se nos marcha, el 10 de agosto cumple 65 años y ha decidido jubilarse anticipadamente por razones familiares, y la va a suceder Antonio Viejo, que había sido decano del decano, Plaza de Castilla, de los juzgados de Plaza de Castilla. Antonio Viejo. Será él quien lleve todo el tema, del juicio oral. Chema, ¿qué te ríes? No, me río porque al final siempre hay muchas casualidades, ¿no? Y en la justicia, ¿no? Lo que está caso, decía Ernesto, le explicaba muy bien, de que el caso judicial está avanzando y tiene mala salida para Isabel Díaz Ayuso y para su pareja. Está más cerca de ser juzgado y está más cerca de ser condenado. Y si en cualquier caso llega a un acuerdo con la Fiscalía, debería dimitir quien desde la Comunidad de Madrid ha dicho que todo era una mentira. Bueno, María Molero, claro, porque hay incógnitas aquí, hay puntos preocupantes para Ayuso y su pareja, muy preocupantes, extremadamente preocupantes o solamente un poco preocupantes. Quién sabe si el nuevo juez Viejo se lo afina o no, yo qué sé. María. La realidad, Jesús, es que tanto Ayuso como su pareja ahora mismo tienen varios frentes abiertos. Por un lado, la jueza ha rechazado el recurso de González Amador y concluye que hay claros indicios de fraude con facturas falsas, lo que deja a la pareja de Ayuso a un paso del banquillo por fraude fiscal. Y por otro lado, continúa esa incógnita del ático que ambos comparten. Pagan un alquiler de 5.000 euros al mes. La vivienda está valorada en casi 2 millones de euros y fue adquirida por ni más ni menos que el asesor fiscal de González Amador en el año 2023. La justicia está investigando de dónde salieron los fondos para comprar esa vivienda y si se ha pagado presuntamente con dinero de actividades ilícitas o defraudación fiscal. Jesús. Bueno, enseguida vamos a buscar claves porque hay delitos que se acumulan, pero vamos a ver esto como politóloga, Cristina, y pregunto también a David, ¿cómo sitúa a Díaz Ayuso con esta cuenta atrás para su pareja, con la que vive, a la que salió a defender desde el minuto 1? Claro, pero para mí la clave es esto que acabas de decir, porque efectivamente en puridad se podría decir, oye, lo que hace la pareja no tiene nada que ver con la persona que ostenta el cargo público. El problema fue que todos nos acordamos de aquella rueda de prensa, aquellas declaraciones a los medios que hizo Isabel Díaz Ayuso en un atril de la Comunidad de Madrid, defendiendo la inocencia de su pareja. Y a partir de allí, su jefe de gabinete trabajando para el caso, hablando con los medios de comunicación, dando argumentario, influyendo también en todo el asunto que después ha acabado siendo la parte del fiscal general del Estado. Es decir, la Comunidad de Madrid
personas de la Comunidad de Madrid, a sueldo de la Comunidad de Madrid, han tenido un papel activo en toda esta cuestión. Por lo tanto, la que incorpora a su pareja dentro del ámbito de lo que es su persona pública es realmente la presidenta de la Comunidad. Lo que pasa es que es verdad. Delitos que se le imputan, en este caso a la pareja de Ayuso, ¿de qué estamos hablando? Pues lo que sabemos es que la Fiscalía ha pedido 3 años y 9 meses de cárcel para Alberto González Amador por 2 delitos fiscales y falsedad documental. La jueza, basándose en un informe de la agencia tributaria, ya pidió procesarle por estos delitos el pasado 29 de mayo. Y recordamos que todo esto se enmarca en su presunto fraude fiscal, que ascendería a los 350.950 euros. En concreto, estamos hablando de que la agencia tributaria dijo que dejó de ingresar 155.000 euros para el impuesto de sociedades en el año 2020 y otros 195.900 euros en el ejercicio de 2021. Bueno, Ernesto, se ha hecho aquí una comparativa entre la pareja del presidente del gobierno y la de Ayuso. No sé si lo ves comparable, ves diferencias notables. Bueno, los dos casos tienen que ser analizados en concreto. El problema consiste en que la conducta de Isabel Díaz Ayuso ha sido una conducta encubridora. Ella ha hecho un cover-up, ella ha dicho, es Hacienda quien le debe a mi pareja 600.000 euros. Y luego además mintió. Es un bulo. Es una multa. Tuvo un enfrentamiento además con Alsina en Onda Cero, recordáis que fue tremendo, donde ella decía que era una multa y Alsina decía, oiga, no es una multa, o una cosa es presunción de inocencia, pero eso no es una multa. Un delito fiscal tiene que superar los 120.000 euros anuales y eso va por otra vía, va por los juzgados. Entonces, claro, ella ha desarrollado un ataque político guiada por Miguel Ángel Rodríguez, que es el cerebro de esta operación, tratando de utilizarlo contra Pedro Sánchez y cubriendo a su vez a su pareja. Yo entiendo que la relación entre Isabel Díaz Ayuso y Alberto González Amador, por información personal que tengo, es una relación muy seria. Muy seria. Quiero decir, no se trata de una relación pasajera. Y eso tiene que ver con todo el contexto, el ático, primero el piso, luego el ático y todo esto. Ahora, todo eso se está investigando. Ella se ha involucrado de cabo a rabo. Ha sido el garante. Ha sido la garante de Alberto González Amador. Y por lo tanto, la derrota de González Amador, si es condenado, es una derrota de ella. Bueno, vamos a ver, porque González Amador está un poco más cerca de sentarse en el banquillo. La jueza de instrucción ha rechazado el recurso del novio de Ayuso al ver claros indicios de fraude fiscal. Entiende que se sirvió de facturas falsas para defraudar presuntamente 351.000 euros a Hacienda. Unas sospechas que se basan en informes de peritos imparciales, según recoge el auto. La Fiscalía pide para González Amador 3 años y 9 meses de cárcel. Contra la decisión de la jueza cabe recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid. Bueno, pues este es el dato. No solamente la parte legal, que parece ya todo presuntamente, por supuesto, pero parece ya bastante evidente, sino la parte política en la que yo no dejo de enfatizar, ¿no? Su pareja se embolsa 2 millones y pico de euros en lo peor de la pandemia, con comisiones de mascarillas compradas para el principal contratista de la sanidad pública de su novia, de su pareja. Claro, como ya todo tiene que pasar por los tribunales, pero esto, yo no digo que no sea legal, si de hecho no lo era entonces, digo, su pareja. Bueno, esto no está claro, ¿sabes? Porque yo he visto, creo que es en Lecturas, ¿no? Supongo que tú también lo habrás visto, en Lecturas del momento en el que se les percibe paseando por las calles de Madrid a la presidenta de la Comunidad de Madrid con su nuevo novio, un técnico sanitario, dice, ¿no? Como si era un comisionista. Y no, entonces no está muy claro. Yo tampoco sé muy bien, porque no, desde luego no voy a estar detrás a ver si duermen juntos o duermen separados, o cuando se hace una petición de mano, ¿sabes? A los padres de ella, ¿no? ¿Me entiendes? Pero lo cierto, pero lo cierto es que era su pareja. Claro, es que se conocen precisamente por esas relaciones, ¿sabes? O sea, que hay que recordar que es lo que pone en el teléfono de su jefe de gabinete, pone Alberto Quirón, ¿no? Se ha convertido en Alberto Quirón desde entonces. Es decir, es Alberto el de Quirón. Por tanto, lo grave no es ya que haya un defraudador confeso
y ni siquiera que nos persigan algunos, por cierto, que tenemos que ver cómo va eso, porque yo todavía no he recibido... ¿no? Bueno, sí, recibimos ya la citación, ¿no? Por haber dicho defraudador confeso. No me metas en más líos a estas alturas de la noche. Digo, pues no me metas en más líos. Saca la hucha. Xavi, saca la hucha. La parte grave no es esa, la parte es el chanchullete, que probablemente es legal, si yo no digo que no, si probablemente es legal. Y luego vivir en el piso, que probablemente es legal, y claro, y efectivamente meter ahí en medio a la pareja y tal, decir, no, es un ciudadano particular y todo va contra mí porque me odian y porque todo es contra mí, porque yo soy... Es un disparate de tal dimensión que a mí ya es que a mí me da completamente igual si este señor... Hombre, preferiría que no fuera a prisión porque no me gusta ver a nadie yendo a prisión, pero digo, lo grave no es eso, lo grave es esa especie de... ese abuso político de coño, está feo que tu novio... se meta 2 millones de euros en comisiones de mascarillas. Afecta, digamos, en principio parece que va a ir, Juan, va a ir a juicio. Esto a Ayuso le afecta en el sentido de que puede a partir de ahora marcar distancias, o con lo que ha hecho y dicho Ayuso va a ser difícil que no se vea erosionada por un juicio. Me acojo a la declaración de Juan Malamet. El hecho de que Isabel Díaz Ayuso haya defendido a su novio, a su pareja, desde el momento en que fuera en sede pública, la compromete. Yo si hubiese sido... Es que hablaba en plural en aquella declaración. Yo si hubiese sido su asesor le habría dicho, este tema es tu pareja, en ese momento no lo era como para conocer sus negocios, no te afecta, pasa del tema. Pero en el momento en que ella, como presidenta de la Comunidad de Madrid, utiliza el atril para defender en plural a esta persona, pues... Pero no solo eso, persiguen al fiscal general, persiguen al fiscal general. Al imputado. Que está imputado. O sea, persiguen al fiscal general. Llevamos todo el curso con el fiscal general, hombre, por la supuesta filtración. Hombre, que han negado. Es importante, ¿eh? Pues sí, claro que es importante. Por eso digo que has conseguido hacer de un asunto que habría podido ser perfectamente... A mí no me lo parece, insisto, porque un señor que se lleva esa cantidad de comisionista que es pareja de la presidenta me parece muy feo. Imaginemos que hubiera hecho eso Begoña Gómez. Vamos, imagínate. Begoña Gómez se lleva 2 millones de euros mientras vive con el presidente del gobierno en Moncloa de la venta de unas mascarillas a no sé qué hospital de tal. Vamos, Luis, o sea, Luis. Imagínate, Luis, mismo rasero, querido Juan, mismo rasero, imagínate. Mismo rasero. Imagínate. No, mismo rasero. Mismo rasero, no, por Dios, te estoy diciendo, imagínate lo que habría pasado si se descubre que Begoña Gómez ha llevado 2 millones de euros y ha defraudado 350.000, por Dios. Yo quiero mismo rasero, imagínate lo que pasaría. Marta. Añadir muy breve. Por este procedimiento parece ya evidente que no va a entrar en prisión en ningún caso, porque la pena por el delito mayor es de 2 años y muy poco. O sea, parece evidente que por esto no. Ahora, está el otro procedimiento. Está el otro procedimiento abierto por corrupción en los negocios, por presuntamente pagarle 500.000 euros a la mujer del quien llevaba Quirón Prevención, por un negocio de depilación en el que no funcionaba ni el ordenador. Entonces, bueno, ahí hay otro procedimiento que habrá que ver cómo avanza y ahí claro, a lo mejor las penas son de otra manera. Ahora bien, yo lo que me pregunto es, después de todo este tiempo, toda esta dilatación del proceso, que hay que recordar que hay que ver lo que costó que este hombre declarara, lo que se ha alargado esto en el tiempo, yo me pregunto si, dado cómo está evolucionando, estarán contentos o no con esa gestión. Me parece que todo lo que se alargue esto, en algún momento alguien habrá empezado a pensar que no les beneficia, sino que lo único que hace es dar más tiempo a que aparezcan cosas como la que ha aparecido, y que el desgaste político y social de esta información que manejamos y que efectivamente nos lleva no solo a hablar del procedimiento judicial, sino a preguntarnos qué pasaría si un presidente autonómico que no fuera del Partido Popular tuviera un caso como este en su casa. ¿Lo pagaría o no lo pagaría en las urnas? ¿Lo pagaría o no lo pagaría en las encuestas? ¿Qué le pasa al votante de la señora Ayuso que esto pues parece que, oye, que en las encuestas no le importa? Pues todo esto yo creo que desgasta, y que todo este debate que estamos teniendo público sobre este caso, pues hace tiempo que ha dejado de ser a favor y está siendo muy en contra, más allá de que hayan conseguido sentar en el banquillo al fiscal general del Estado. Cambiamos Bueno, pues este es el dato. Pues malas noticias para González Amador. Va a juicio. Bueno, a ver, hay un recurso ante la Sala Superior y no sé qué dirá la Sala Superior y no sé si recurrirá, pero tiene muy mala pinta porque los indicios que ve la jueza, además insisten que los hay, apuntan a que hubo un presunto fraude fiscal de una cantidad que no es menor de 350.000 euros. Me parece que tiene mala pinta, evidentemente. Juanma.
Se confirma el procesamiento de la pareja de Ayuso, delitos fiscales y además relacionado con facturas falsas. Noticia del día, la cosa se pone muy fea para Ayuso y su pareja. Para Ayuso porque salió a defenderle desde el minuto 1. Bueno. Sé que esto no es propio de una dictadura comunista. Lo que ha dicho la jueza es, oiga usted, mire, esto que me cuenta usted del correo electrónico, si hubo filtración o no hubo filtración, fue posterior a que usted cometiera 3 delitos, 2 de fraude fiscal y 1 de falsificación documental. Así que no me venga con historias, usted va a ir a juicio, se va a sentar en el banquillo. Y todo esto, la lectura política es que la presidenta de la Comunidad de Madrid podría haber salido airosa de este asunto, o por lo menos no se hubiera visto en el centro de la polémica, si el primer día que estalló esta información y que publicó el diario.es la información de este fraude fiscal de Alberto Quirón González Amador, la presidenta hubiera respondido: este es un asunto personal de mi pareja, del que yo no tengo que dar cuenta. Pero claro, es que luego conocimos que es que la presidenta de la Comunidad de Madrid vive en un piso que supuestamente, en 1 o en 2, no sabemos si sube, baja o sube, que pagó sí, porque supuestamente... son 2 que están conectados, por así decirlo. Sí, uno es de un señor al que compraron a la mujer una empresa que no valía un duro y supuestamente le había pagado. No valía un duro la empresa, el piso la empresa, el piso sí. Claro, esa vivienda de la que disfruta la presidenta de la Comunidad de Madrid se pagó supuestamente con el dinero que este señor defraudó a Hacienda, es decir, a todos nosotros. Entonces, claro, esa circunstancia más el hecho que desde la Comunidad de Madrid se utilizara a los cargos públicos y toda la estructura de la Comunidad de Madrid al servicio de la defensa de este señor, ha hecho que Isabel Díaz Ayuso convierta este asunto en un tema personal cuando es estrictamente un tema legal. Pepe. Me alegro de que los jueces intervengan y actúen. En el caso de Montoro, en el caso de González Amador, me alegro. Pero me cuesta un poco tragar que a veces cuando el juez actúa contra un amigo mío, entonces hay lawfare. Entonces me parece que esa... ¿Pero quién dice eso? ¿Tienes amigos? Claro que sí. Tantas veces ha ocurrido cuando un juez ha actuado contra alguien de otro partido, han dicho que los jueces son fascistas. ¿Pero eso quién lo ha dicho, Pepe? ¿Quién? Políticos. Ah, políticos. Bueno, claro, políticos, claro. Cuando esté alguno de ellos aquí se lo dices. No, lo puedo decir ahora porque lo han publicado, no cuando lleguen ellos, lo puedo decir ahora. Por tanto... Y tú, Pepe, sostienes además que... ¿Tú sostienes esto que contaste de que hubo una reunión en Moncloa para ver qué sacamos y sacaron esto? Sí, lo sostengo. Te mandé copia de la noticia, por cierto. La noticia que publicasteis vosotros. Te la mandé. Noticia... Te la mandé, ¿no? ¿no? Publicasteis. Antes de que saltara, era en marzo. Tienes que estos se reunieron en Moncloa y dijeron a por Ayuso. Con el argumento de... Con el tupper, fueron al Covirán y se reunieron todos en Moncloa. Sacar mierda de Ayuso. Ese es el argumento que se utilizó en esas reuniones. El grupo de WhatsApp fueron viendo todo lo que había en el panorama político legal y dijeron, hombre, el novio de Amador. A por ella. Es verdad, incluso el fraude fiscal lo hicieron ellos. Una sesión parlamentaria en la que ha salido el tema de la corrupción, ha sacado el tema del novio de Ayuso. Pero incluso yo esto lo ampliaría más. Contra Ayuso. Yo lo ampliaría más. El fraude fiscal fue una operación Moncloa. Para la pasta se la quedó Moncloa, claro que sí. Y para desmontar. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Cuidado con la ironía. Es decir, aquí, Pepe, hay unos antecedentes. El pelotazo en la pandemia de 2 millones de euros lo da quien lo da. Sí, pareja de Ayuso. Pero nadie ni eso. Reconocer, ciertamente se han cometido 2 delitos fiscales, lo reconoce la pareja. Entonces de ahí llevarlo a que lo pague. La culpa, que esto se decida en Moncloa, tiene pinta de que lo decidió lo de no pagar Hacienda. Tú como un argumento político para desmontar a un rival y para compensar los riesgos que no digo tú. ¿Tú cómo vas Pero vamos a ver, que es que aquí la señora Ayuso salió con unos medios pagados por todos los madrileños en una institución como es la Asamblea de Madrid y en la Puerta del Sol a defender delante de un micro, de un atril que hemos pagado todos los que vivimos en esta ciudad, en esta comunidad, a defender a su pareja de una cacería social comunista que iban a por él y resulta que era un defraudador fiscal y resulta que era un defraudador que el tipo hace que su abogado y él pacten un acuerdo para llegar a un tipo de acuerdo, pactan un reconocimiento y hay un reconocimiento del fraude fiscal, luego culpa al abogado, luego Miguel Ángel Rodríguez distribuye la información que le interesa para defender a su amigo, luego difunde unas notas que trabaja con Ayuso, se va de Coca-Cola. A ver, uno por uno, Esther Palomera, por favor. Esther Palomera, sobre lo que decía Pepe de que esto se orquesta en Moncloa. Pepe no debería decir eso porque eso es lo que está investigando un juez
o está investigando, mejor dicho, el Supremo, y Sí, está podemos hablar imputando, de que- y está imputando supuestamente un delito al fiscal general del Estado que todavía no está acreditado. Además, los que publicamos la información sabremos de dónde nos llegó la información. Digo yo, que lo sabremos nosotros un poquito más Lo que tú. está dilucidando Digo es yo, que habéis declarado en un tribunal. digo yo. no si es delito, no si se produjo. Dilucida si es delito, no si se produjo. No. Sí, lo que Sí, decide es si es delito, no si se produjo. No. Lo que está investigando es si fue el fiscal general, pero ha habido 6 periodistas, 6, que han declarado en sede judicial que la información no les llega por ahí. No digo eso. Y al juez ¿Quién da no una le sirve, nota? no le sirve ese testimonio. ¿Quién da En una todo nota? caso, La en todo Fiscalía. caso, como hemos empezado este programa hablando del uso de la mentira en política con Noelia Núñez, podemos seguir hablando del uso de la mentira en política cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid decía en declaración pública solemnemente que es que su novio, su pareja, Alberto Quirón González Amador, es que no estaba inmerso en una investigación judicial. Y no era verdad. Es que había pagado un impuesto fuera de plazo. Y no era debía verdad. dinero. Oiga, Que le debía primero dinero. que Hacienda le debía dinero, luego Y no que es es que había verdad. pagado un impuesto fuera de plazo. Oiga, que cuando No era los verdad. españoles pagamos un impuesto fuera de plazo, pagamos un recarguito del 20%, liquidamos en ventanilla y se acabó. Que lo No nos pague. imputan ningún delito. Que lo Y a este pague. señor tiene 5 delitos, Que lo 5. pague, que lo pague a por él. 3 en una instrucción y 2 en otra. Un saludo en malas lenguas. Buenas tardes, Jesús. Ya que estábamos hablando, yo Hola le a pregunto, todos. ¿usted le consta que en el gobierno Plato. estuvieron ahí, no sé, se dice que en el gobierno manejaron a ver qué le sacamos a Ayuso y se sacó en Moncloa? La ministra le pregunto, ¿le consta que esto del caso de la pareja de Ayuso, en Moncloa dijeron qué sacamos y vamos a por él? Mire, fíjese qué paralelismos, tanto en el caso de la pareja de Ayuso, el presunto defraudador fiscal, como en el gravísimo caso del señor Montoro. Es una corrupción sistémica y me explico por qué. Porque van al corazón del estado de bienestar, que es a la hacienda pública, donde radica pues la fuente de ingresos para redistribuir la riqueza y dar respuesta al conjunto de la ciudadanía. Así que, pues haría bien el señor Feijóo en dar explicaciones de todos estos casos, que tiene un silencio atronador y, pues podría dejar de hablar, por ejemplo, de inmigración, que muestra un profundo desconocimiento cada vez. Ahora, sin embargo, está en estos momentos en los tribunales, donde la pareja de Isabel Díaz Ayuso acaba de recibir un revés en tribunales. Es noticia de última hora, Carla Cuña, porque ¿qué ha pasado? ¿Qué han dictado? ¿Qué ocurre? Cuéntanos. Contra Alberto González Amador, que pedía diligencias y que también recurría e interponía un recurso de reforma contra la apertura de procedimiento abreviado por un delito de falsedad documental y de fraude fiscal. Dice la jueza que los expedientes tributarios presentados son lo suficientemente claros, que hay más de 1.500 elementos de prueba y que no ha afectado en nada que se filtraran sus datos fiscales. Esa causa abierta que hay aquí en el Tribunal Supremo. Por eso dice la jueza que todos los argumentos de Alberto González Amador son irrelevantes, que solo quiere dilatar la causa, que por la que la Fiscalía pide 3 años y 9 meses de prisión y que está pendiente de que se resuelva el recurso interpuesto en la instancia superior, en la Audiencia Provincial. Lo que tenemos, Carla, es básicamente una bofetada judicial. ¿Esto hay que interpretarlo así? Así es, Javier, porque al final era el último intento de González Amador para intentar evitar la apertura de ese juicio oral, y lo que le dice la Inmaculada Iglesias es que hay suficientes elementos subjetivos y objetivos para acreditar ese fraude fiscal, que los expedientes de la agencia tributaria son lo suficientemente claros y es que además los inspectores de la agencia tributaria estuvieron allí declarando durante horas y ratificando esos expedientes, por lo que ella le imputa ese fraude fiscal y esa falsedad documental, ese fraude fiscal de 350.000 euros. Noticia de última hora, y pido lectura porque este es el definitivo. Se acabó, no hay más dilaciones. Esto va a juicio. Me gustaría destacar lo que subrayabais mientras intervenía la compañera, de los 1.500 indicios de que hubo efectivamente 500 elementos de prueba. 1.500 elementos de prueba que constatan que hubo mucho más de lo que el señor Amador dice. Bueno, los mismos que no tiene el juez Hurtado para confirmar la revelación de secretos del fiscal general, que también está en medio de esta polémica. Con lo cual yo creo que es una pésima noticia por supuesto, para el ciudadano particular,
el novio de la presidenta Ayuso, y es una pésima noticia para la presidenta Ayuso y todo su equipo, que se implicaron desde el principio negando su inocencia, incluso con mentiras de que la agencia tributaria le debía 600.000. Garrido, el movimiento era dilatar, esperar para anular. Este es el punto final, esto es decir, se sienta usted en el banquillo, ¿no? Ese es el problema que tienen ellos, que es que se va a sentar en el banquillo, se va a sentar, yo creo que en un tiempo no muy lejano, y seguramente va a ser condenado. Y eso lo saben en la Comunidad de Madrid, y de ahí el nerviosismo del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. El novio de Isabel Díaz Ayuso no tiene cargo público, no evidentemente, pero Chema, déjame tener, por favor. Pero Isabel Díaz Ayuso sí que se implicó. ¿Por qué? Porque salió hace unos meses, recordemos, públicamente diciendo que esto era nada, que había pagado mal Hacienda. No, y que era una operación de Estado. Ese fue el problema de Isabel Díaz Ayuso, porque ahora estamos conociendo con 1.500 indicios que hay en esa causa, que efectivamente hay fraude fiscal, hay falsedad documental y muy presumiblemente, muy posiblemente acabe condenado el novio de Isabel Díaz Ayuso, con lo cual no es ni cargo público. Hay una investigación paralela que se está viendo, es algún tipo de, contratación entre la Comunidad de Madrid y Quirón, en el momento en el que Alberto González Amador pues asesoraba, ¿no?, a Quirón y veremos en qué acaba esa investigación, pero de momento no hay nada que vincule la Comunidad de Madrid con el novio de Ayuso. No tiene cargo público, pero le defiende el director de gabinete de la Comunidad de Madrid, que le pagamos entre todos, y no tiene cargo público, pero todo parece indicar que disfruta, por ejemplo, de un chalet al que ha ido la presidenta de la Comunidad de Madrid, que también hemos pagado todos los madrileños. Entonces, no es un ciudadano cualquiera. A un ciudadano cualquiera no le defiende Miguel Ángel Rodríguez, ya te lo digo. Y yo sí o sí. Bueno, vamos a ver qué dice la Audiencia Provincial sobre estos últimos recursos, pero son habituales en este tipo de causas, en todas, que después del auto de pase a procedimiento abreviado, lo que corresponde para este tipo de delitos se correspondería en otros con más pena a un auto de procesamiento, pues las defensas recurran, pidan unas testificales, pidan unos informes que, por otra parte, la defensa de González Amador no hizo durante 15 meses, dice la jueza. Recordemos que González Amador decidió no declarar en esa pieza de fraude fiscal con muchas excusas durante varias ocasiones en las que fue citado. Luego dice la jueza, ha tenido 15 meses para presentar estos informes periciales. ¿A qué viene ahora? Pues ya se dirimirá en fase de juicio oral. Así que, lo que correspondería sería que la Audiencia Provincial ratificase una investigación que, por otra parte, son habas contadas, porque es un informe de la Agencia Tributaria que presenta clarísimos indicios de lo que hizo González Amador. Los elementos de prueba, me permitís la matización, no son 1.500 pruebas contra González Amador, son 1.500 documentos recabados por la agencia tributaria durante 19 meses, entre los que hay pruebas de que cometió delitos. Por ejemplo, 17 facturas falsas para ahorrarse 350.000 euros de pago a la Hacienda Pública. Pedro, ¿cuál era el afán? Básicamente, dilatar cuando presentas esos 3 recursos. ¿Cuál es el afán de la pareja de Isabel Díaz Ayuso? Dilatar esto, porque prescribir esto no prescribe, ¿no? Ya está en juicio, esto ya no caduca, ¿o sí? No, yo creo que la investigación del juzgado de instrucción número 19 con la magistrada Inmaculada Iglesias, que ahora se jubila al frente, ha sido diligente, se ha llevado para los tiempos de la justicia en unos plazos perfectamente razonables. Si se ha dilatado esa investigación por fraude fiscal es por los movimientos, las maniobras de González Amador, que lo mismo tenía un trabajo que hacer con Quirón en otra ciudad, que se negaba a declarar cuando se le citaba dentro de esa causa. Y yo creo que la Audiencia Provincial ahora resolverá esos recursos a los que tenía derecho, porque ese auto de pase a procedimiento abreviado es el último que puede recurrir el investigado, resolverá y se celebrará un juicio. Para recordar, ya se pide, la Fiscalía ya ha presentado una petición de condena, que son 3 años y 9 meses por 2 delitos de fraude fiscal y falsificación de documentos para conseguir ese fraude. Claro, pero tú estás mencionando, la jueza se jubila. ¿Esto qué era? ¿Dilatar para intentar que quizás un nuevo juez te dé un nuevo, enfoque a todo esto? ¿Cuál es el afán de González Amador aquí? Bueno, todos los investigados tienen derecho a recurrir a segunda instancia, a la instancia superior, a la Audiencia Provincial, que es la que visa de alguna manera las decisiones del juez de instrucción, y eso es lo que está haciendo ahora, está en su derecho. La Audiencia Provincial decidirá, no creemos que se pueda dilatar mucho, y mientras, como recordáis, pues hay otra investigación en marcha
en un tiempo totalmente diferente porque se abrió mucho más tarde, que es la de corrupción en los negocios, la de la presunta mordida en connivencia con el directivo de Quirón, que pues esa va a llevar mucho más tiempo y que es independiente de la de fraude fiscal que puede llegar a juicio en cualquier momento. El novio de Ayuso está muy cerca de sentarse en el banquillo y de ser condenado. Y veremos cómo Ayuso pone a trabajar a toda la maquinaria de la Comunidad de Madrid para intentar hacernos creer que es una pobre víctima en vez de un delincuente. Lo veremos. Bueno, yo creo que Ayuso se metió ella misma, ella sola, en un jardín y es en defender públicamente a su novio. Nadie lo obligó a salir públicamente a defender a su novio, tampoco al resto de miembros del PP de Madrid, que sí también lo han hecho, muchos de ellos. Y en fin, si acaba condenado, que yo creo que también va a acabar condenado el novio de Ayuso, veremos cuál es la estrategia, pero la tiene muy difícil. Y sí, sigue Ayuso. Estas son las últimas dos novedades, esas son las 2 últimas horas. Tenemos esa renuncia al acta y tenemos este movimiento en Fiscalía. El juez ha pedido a la UCO que investigue este entramado presuntamente delictivo. Tanto PSOE como Más Madrid están personados como acusación popular, piden la imputación del presidente de Quirón Prevención. Ernesto de Kaiser, pues ahí está la noticia que surge. Ahora hablamos de soborno, nada más y nada menos. Sí, estamos hablando de una valoración estratosférica porque es una valoración del orden del 1000%, según consta en el auto de la juez Iglesias, ¿no? Y por tanto no tiene fundamento. Ese 20% ella lo revende, paga 8.000 y lo revende a 100.000. Aquí hay un problema, y el problema es que todo eso es un enjuague. Eso es un enjuague, y yo creo, aunque no está formalmente planteado así, que hay un blanqueo de capitales. Él no tiene ingresos para pagar 5.000 euros al mes, no los tiene, ni el salario de Isabel le da para pagar 5.000 euros al mes, que por ese contrato de alquiler que él dice que un amigo suyo, el señor Fidalgo, le ha permitido y le ha facilitado. Con lo cual yo creo que hay un blanqueo de capitales, es un problema de tiempo. Se investigará. De momento, lo que tiene que hacer, digamos, lo que se plantea ahora es el juicio, digamos, según el escrito de acusación de la Fiscalía, son 2 delitos fiscales, son 1,9 años de cárcel para uno de los delitos y 2 años de cárcel y 1 día para el otro delito. ¿Eso qué quiere decir? Que por este delito, por el delito fiscal, la Fiscalía le ha perdonado. No va a entrar en la cárcel si es condenado. Porque con 2 años y 1 día no entras en la cárcel. Veremos. Un abrazo, muchas gracias. Esta es la información de última hora y esto es lo último que tenemos. La justicia dice no más dilaciones. Tumba todos los recursos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y ahora mismo le coloca con un pie en el banquillo de los acusados. Hoy, esta es la última de una semana que está siendo semana horribilis para Isabel Díaz Ayuso, para la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque todo está cortocircuitando a su alrededor. Y estamos diciendo, cada día hay novedades en los 3 frentes que tiene de incendios ahora mismo Ayuso. El primero es este, se lo acabamos de contar. La Fiscalía pedía 4 años de cárcel y la justicia acaba de decir no a más recursos, no se dilata más la causa. Esto va a juicio ya. Primer frente. Segundo frente, este otro, Noelia Núñez, quien es la Ayuso de Fuenlabrada, la mujer de Ayuso en la nueva ejecutiva de Feijóo. Hoy cae, culpando al Partido Socialista, pero hoy cae. Y tercera cuestión, el chalet de Ayuso y este, en fin, fantástico recinto decorado con estupendo gusto que les hemos contado ya. Pero es que ahora mismo todo lo que está rodeando a Isabel Díaz Ayuso parece estar explotando, incluido el peón que había colocado en la ejecutiva de Núñez Feijóo, Noelia Núñez. En esto juega un papel muy delicado. Es la pareja de González Amador, a quien los tribunales le dicen hoy al banquillo, pero es presidenta y desde esa posición de presidenta ha defendido todo esto. Hablaríamos de todo esto si no fuera mi pareja. ¿Cuántas millones de inspecciones fiscales hay al año? Es una operación de Estado contra un adversario político por esa multa, supuesta multa, de un momento en el que ni siquiera él y yo éramos pareja. Se despoja a un ciudadano de sus derechos fundamentales, de su derecho a la defensa, en particular, que con su patrimonio y con su dinero
se está defendiendo de una operación de Estado. Veo que todos los poderes del Estado y todos los ministros están muy centrados en intentar destruir a un ciudadano que solo se está defendiendo de todo ello con sus medios. Quiero ver la factura de Begoña Gómez y del entorno del presidente y saber qué instituciones están al servicio de los mismos para protegerlos. No habíamos quedado en que se respetaba a los jueces, en el Partido Popular no se criticaba a los jueces. Estos son todos los poderes del Estado. Bueno, esto es un magistrado que pide con 1.500 elementos de prueba que se siente en el banquillo. Que no es 1.500 haciendo una metáfora o una hipérbole, es 1.500 literalmente lo que pone la juez. Y yo creo que es suficiente para sentar a cualquiera en el banquillo, pero sobre todo no es una operación de Estado, por mucho que Isabel Díaz Ayuso lo diga, y no se utilizan los recursos de los madrileños y madrileñas para defender a ese señor, que es lo que hizo la Comunidad de Madrid. No solo Isabel Díaz Ayuso, ni su jefe de gabinete, sino el portavoz del gobierno de Díaz Ayuso, el secretario general del PP de Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, sí, vamos a ver, yo lo he dicho muchas veces, yo creo que cuando salta este caso, todo el mundo se aturulla, todo el mundo hiperventila, todo el mundo hiperreacciona. Se produjo un aturullamiento a la Fiscalía General del Estado y se produjo un aturullamiento en la Puerta del Sol. Y a partir de ahí, efectivamente, lo que podía haber pasado por un caso privado, con todos sus matices, con un caso particular, se convirtió en un caso público, se convirtió en un caso político. Y eso ha ido arrastrando hasta ahora. Pero lo que hemos conocido hoy del auto de la jueza, yo lo que creo, de verdad, yo soy muy institucional, lo sabéis, los que me conocéis, es el ejemplo de lo bien que funciona el Estado de Derecho. Más allá de cualquier polémica política, más allá de cualquier intento de embarrar el campo, hay una jueza que ha hecho una instrucción modélica y que va a llevar a un señor a un juicio oral. Pero el problema aquí es el discurso que estamos escuchando, es decir, no son los poderes del Estado. Bueno, 1.500 elementos de prueba. Inmaculada Iglesias, en un auto al que hemos tenido acceso en La Sexta, rechaza el recurso de reforma que había presentado la defensa de Alberto González Amador. Entre otras cosas, decía que se habían vulnerado sus derechos por la publicación de ese famoso correo electrónico en el que su abogado reconocía que había cometido 2 delitos fiscales. Toda esa historia motivó la apertura de una investigación en la que está procesado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La jueza dice que eso no tiene nada que ver con este procedimiento, que esta causa por delitos de fraude fiscal y de falsedad se inició con una querella de la Fiscalía y, por tanto, rechaza ese argumento de la defensa de Alberto González Amador y confirma su decisión de mandarle a juicio. Pues la tercera vez que la jueza rechaza, pues esos intentos de la defensa de Alberto González Amador contra la causa que está abierta contra él. Cobo, primera reacción. Pues respeto a la decisión judicial. Es una actuación que tiene que ver con la actividad privada de este señor y tendrá que responder ante los tribunales. No hay ninguna valoración política que me parezca que haya que hacer. Natalia Junquera. Yo creo que hubiera sido así si la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no hubiese comparecido cuando empiezan a salir las informaciones que perjudican a González Amador, con el logo de la Comunidad de Madrid detrás, a decir que esto era una persecución del Estado a su pareja por ser su pareja. Yo creo que estaríamos en otro punto si ella no hubiese empleado la escenografía, los recursos, el tiempo del que dispone como presidenta de la Comunidad de Madrid para decir no que su pareja haya podido cometer delitos o errores que dilucidaran los juzgados, sino para presentar toda esta investigación como una operación del Estado contra él, lo cual es coherente con su propio discurso de dictadura comunista. Claro, en las dictaduras pasan ese tipo de cosas, en las democracias no, y era evidente que esto no era una operación del Estado, que había unos indicios bastante claros en su contra, y aquí están. Y esto no es un y tú más, es pedirle coherencia a los políticos que recriminan en el partido contrario una actitud, pero luego la ejercen. Otra similitud que me parece clarísima entre este caso y el de la mujer del presidente del gobierno y otra serie de casos de corrupción que se están investigando en el entorno de Pedro Sánchez es la idea de que cuando los jueces atacan a alguien del partido contrario están haciendo su trabajo, pero si vienen contra mí es una persecución judicial, ni se respetan las instituciones. Bueno, y hay que recordar también que el propio jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido uno de los que se ha encargado
precisamente de distribuir información sobre el asunto judicial en el que está inmerso Alberto González Amador. Juanma. Sí, a ver, con una diferencia respecto al caso de la mujer del presidente del gobierno, que en ese caso es una instrucción que lleva prolongándose durante más de año y medio. Todavía no hay indicios solventes, ¿no?, que haya encontrado el juez, y sí que tenemos, en cambio, reprimendas o varapalos de instancias superiores. Sí, Juanma, pero creo que desde las instituciones respetamos los procedimientos oportunos, debería ser por supuesto que sí. O sea, yo ahí creo que se ha perdido una línea, una línea de respeto a la actuación de los tribunales que el gobierno no debería haberse permitido nunca, eso por descontado. Pero es verdad que no es lo mismo la instrucción de la jueza que afecta, digamos en este caso, a Alberto González Amador, donde ya está procesado y estamos hablando de un presunto delito fiscal de 350.000 euros y de falsedad documental, que veremos finalmente en qué queda, pero ahí ya está, digamos, casi claro que va a sentarse en el banquillo, y el caso de Begoña Gómez, en el que ha habido incluso varapalos o correcciones de instancias superiores, caso de la Audiencia de Madrid y sobre todo el Tribunal Supremo, cuando el juez Juan Carlos Peinado intentó que se imputase al ministro Félix Bolaños. Es decir, que no creo que sean casos... Sí, pues si quieres el del hermano como referencia. Pues en el caso del hermano, por ejemplo, ahí también está procesado el hermano y también el secretario general de los socialistas extremeños. Y ahí, por supuesto, también el Partido Socialista se pasó de frenada, clarísimamente. Yo creo que siempre hay que respetar la actuación de los tribunales. Pero volviendo al caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, es que ella en todo momento ha hablado de una persecución de la Fiscalía y de la agencia tributaria cuando ya estaba ese caso judicializado. Y no tiene nada que ver con una persecución de las instituciones del Estado contra ella, en ningún caso. Lo que pasa, y ahí yo sí que le reconozco la habilidad total de su jefe de gabinete, que consiguió, digamos, diluir ese foco que estaba presionando a la presidenta madrileña para situarlo en el fiscal general del Estado, que también está procesado. Veremos finalmente en qué queda, porque el caso también es muy grave, es una derivada que desde luego afecta a una alta institución del Estado. Pero esto nos hace ver que efectivamente la semilla, digamos, el origen de este caso estaba en un presunto fraude fiscal, que no es nada menor, ni mucho menos, porque estamos hablando de dinero que no llega a las arcas del Estado, del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, cuando ella también está para velar por los intereses del erario público, ¿no? Ahora